¿Qué tal? Como todos los martes, otro día de dominó, hoy en un tema central, el tema de paritarias. Y dentro del tema paritarias hay un tema central que tiene que ver con el gremio de aceiteros. 3 semanas de huelga ininterrumpida se está extendiendo en este momento y hoy hubo una reunión decisiva en el Ministerio de Trabajo. Volvió a reunirse la paritaria y por eso estamos aquí con Matías Cremonte, que es abogado del sector sindical, para que nos diga, Matías Cremonte, ¿qué pasó hoy en la reunión de la paritaria? ¿No hubo acuerdo? ¿Por qué no hubo acuerdo? ¿Dónde están las divergencias? Sí, no hubo acuerdo. Centralmente lo que se repitió fue la situación del viernes pasado, que recordarás que finalmente, después de, en ese momento, 18 días de huelga, la parte, la federación y las cámaras, llegamos a un acuerdo que era un aumento de un 36%. Las cámaras lo condicionaron a que el Ministerio de Trabajo lo avale, ese acuerdo previo a firmarlo, y el Ministerio de Trabajo expresamente manifestó que no se iba a avalar. Hoy simplemente se repitió esa situación, hubo una audiencia de 5 minutos donde... ¿5 minutos? Sí, sí. El Ministerio simplemente ratificó la situación que había ocurrido el viernes pasado y convocó una audiencia para mañana a las 15 horas nuevamente. Entonces, ¿qué estamos? ¿Sigue el paro? ¿No hay acuerdo? Sigue el paro desde hace hoy 21 días, 3 semanas de una huelga nacional contundente, es decir, no entra la materia prima, no entran los granos a ninguna fábrica de aceite, no se procesa el aceite y no se embarca en los casos de la exportación, que es lo más importante de esta actividad. Ahora, queremos una pregunta. Si el sector empresario está de acuerdo en pagarme a mí como trabajador un 36% de aumento, por los motivos que sea, ¿por qué el Ministerio de Trabajo se interpone y dice que no? Porque el que paga el sueldo, en este caso, no es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no es el empleador, sería el árbitro de la paritaria. Las dos partes se ponen de acuerdo. El que tiene que pagar los sueldos dice, yo le voy a dar 14.300 pesos de básico. Y va al Ministerio de Trabajo y dice, no, si ustedes firman eso, yo no se lo avalo. Eso tiene que ver con la falacia que se ha instalado de que hay paritarias libres en este país y esto está demostrando, como ya había ocurrido muchas veces, pero esto está demostrando que en la práctica hay muchas presiones. En este caso concreto se llegó al punto donde las partes nos pusimos de acuerdo. El problema acá es que nosotros pudiéramos firmarlo, ese acuerdo, las cámaras patronales y la federación pudiéramos firmar el acuerdo al que arribamos y luego presentarlo al ministerio, que simplemente ordena la negociación y finalmente lo homologa. Esto se da previo porque además las cámaras se esconden de algún modo atrás del Ministerio de Trabajo y un poco juegan en tándem, los dos contra uno, lo cual hace la situación un poco más difícil. Ahora, si las cámaras firmasen el 36%, ¿tendría ya principio de ejecución ese convenio? Sí. A ver, lo que las partes firman es obligatorio para las partes. Todas las empresas que están adheridas, nucleadas en las cámaras aceiteras del sector, que son las que conforman la voluntad del sector empresario en la negociación colectiva, lo aplican desde el momento que se firma. Una vez que se homologa, es de aplicación obligatoria para el resto de las empresas aceiteras. Claro. Por eso para nosotros es muy importante que ellos firmen. No, que ellos firmen en primer medida porque esa sería la expresión de que hay un acuerdo. De hecho, llegamos a un acuerdo. Esa es digamos, lo paradójico de la situación en la que estamos hoy. Pero luego necesitamos que se homologue porque eso es lo que hace que sea de aplicación general. Entonces, estamos en una encerrona. ¿Cómo se destraba este conflicto? Bueno, en lo que respecta a las herramientas que el sector sindical tiene, por supuesto, se profundizando las medidas de fuerza. Ayer hubo una asamblea muy grande. Está bien, pero ustedes van a hacer más medidas de fuerza. El Ministerio de Trabajo le va a decir al sector empresario, no firmen eso porque nosotros no estamos de acuerdo. Bueno, pero las empresas, si quieren, pueden firmar. Las empresas no están obligadas a un aval previo a la firma del Ministerio de Trabajo. Las empresas supongo que las empresas tampoco deben querer enemistarse con el gobierno. Bueno, entonces la respuesta la tienen las empresas. La tienen las empresas o el Ministerio de Trabajo. Te repito, llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo que implica un salario mínimo de 14.300 pesos. Vos recordás que el planteo que hace la Federación Aceitera históricamente no es un aumento porcentual en base a la inflación, sino un básico inicial que garantice a todos los trabajadores un salario digno. Esto es lo que define la Ley de Contrato de Trabajo como la suma de dinero que garantice alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestimenta, transporte, esparcimiento, vacaciones. Eso es lo que calculamos y eso es lo que se pide. Llegamos a ese acuerdo. Bueno, ahora el problema lo tiene el Ministerio de Trabajo. Un punto más. Vamos a suponer que hay un acuerdo, firman las empresas. Ustedes también, o el sector sindical, está pidiendo que se pague los días de huelga, lo que se llaman los días caídos. ¿Las empresas qué dicen a eso? En esta actividad
La particularidad, bueno, una de las características de este sector, me refiero a los trabajadores y a los sindicatos, es que no se reclaman los días de huelga. Los trabajadores saben que van a la huelga y pierden, utilizan ese instrumento, pero van convencidos y conscientes de que es una herramienta imprescindible. Sí. Como parte de la negociación, muchas veces se llega a un acuerdo de algunos días caídos, o ninguno, o todos. Lo que sí manifestaron, y acá quiero hacer una denuncia, en algún sentido, que es parte de lo que dijo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a las empresas cuando se negó a avalar el acuerdo. Además les dijo que no iba a permitir que se acuerde sobre el pago de los salarios caídos, ¿no? Lo dijo expresamente. Una incidencia ya no solo impidiendo el acuerdo, sino además jugando claramente para uno de los dos, ¿no? Bueno, vamos a ir unos auspicios y ahora todo el debate. Hemos invitado también a Julián de Diego, que es asesor de empresas, a Horacio Meguira, que es del Observatorio Jurídico de la CTA Autónoma, y con Matías Cremonte, que es abogado del sector del gremio de los aceiteros, para seguir este debate de paritarias libres con tope, bueno, cómo se destraban todos estos conflictos y sobre todo, si Aceiteros firma por el 36%, que es la gran pregunta, ¿cómo quedan aquellos gremios que firmaron por el 27%? Unos segundos y seguimos con el debate. Desde la Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires invertimos en salud, en educación, en infraestructura y también en desarrollo social. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Parque temático Tierra Santa. UMED, tu derecho a la excelencia. Comenzamos a construir una nueva universidad, ahora en el sur de La Matanza, para que todos, absolutamente todos, podamos seguir soñando. Estamos construyendo entre todos un futuro mejor. Fernando Espinosa, Intendencia La Matanza. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Desde la Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires invertimos en salud, en educación, en infraestructura y también en desarrollo social. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Bueno, seguimos acá en Dominó con todo el tema de paritarias. Recordemos también que está el paro de los bancarios, recordemos también que hay paro anunciado de los camioneros y se está preparando un paro general para el 9 de junio justamente con uno de los grandes temas, tiene que ver con el tema de las paritarias y también con la incidencia de ganancias porque, como todos saben, estos anuncios que hubo hace poco en materia de ganancia no significa un alivio para los trabajadores porque una vez que reciban el aumento de las paritarias van a terminar pagando más del impuesto a la ganancia de lo que estaban pagando hasta ahora. Y seguimos acá en el debate, está Julián de Diego, asesor empresario, está Matías Cremonte, que es del gremio de aceiteros, y Horacio Meguira de la CTA Autónoma. Bueno, Julián de Diego, usted escuchó recién lo que estábamos hablando con Matías Cremonte. Tomamos este caso de aceiteros, me parece como una especie de caso testigo, donde llama mucho la atención. Primero, logra superar el 30%, algo que al gobierno no le gusta. El sector empresario en principio dice que está dispuesto a firmar y desde el Ministerio de Trabajo, siguiendo seguramente directivas de economía, le dicen, nosotros no nos gusta este acuerdo, bájense, le dice al sector empresario de esto, no está. Y están dispuestos a este paro, esta huelga de 21 días, donde las pérdidas en divisas para la economía argentina, que tiene escasez de dólares, es muy acuciante y aún así el gobierno se mantiene muy duro. Y a eso habría que agregarle el discurso de la presidenta de ayer, que fue verdaderamente durísima contra todo el movimiento sindical, como si no hubiera ninguna diferenciación, en el sentido de que tienen que asumir las responsabilidades y que los salarios, según ella, baten el récord de mejora en la distribución del ingreso de la historia.
Yo creo que aquí hay un problema, un primer problema, que es cuando el expresidente Néstor Kirchner lanza la posibilidad de las paritarias, entre comillas, libres. En realidad nunca fueron libres, siempre fueron pautadas. Las pautas no estaban colocadas encima de la mesa con el rigor que se colocan hoy. ¿Por qué? Porque además eran pautas ascendentes, desde una inflación muy baja hasta que la inflación se empezó a convertir en un problema. Y de salarios que venían del piso. Del sótano. Del sótano. Del sótano venían. Entonces, la verdad es que las remuneraciones empezaron a recuperar energía y poder adquisitivo con las paritarias. Pero ¿qué pasó? De la política de, entre comillas, de redistribución del ingreso, que trataba de mejorar los ingresos de los que menos ingresos tenían, se pasó a luchar contra la inflación. Porque cuando la inflación se convirtió en hiperinflacionaria, es decir, en montos superiores al 20%, ya la lucha no era por recuperar el salario, la lucha era por mantener el salario. Y ahí empezó una negociación distinta, porque, por ejemplo, el que firmó el año pasado 24 o 25% se quedó 10 puntos atrasado. Y entonces esos 10 puntos hoy los quiere recuperar. Y a su vez no tiene fe nadie en que este año tengamos un 25% de inflación. Pero, Diego, el sector empresario se está rescostando también en el gobierno, porque el sector empresario vio con muy buenos ojos ese 27%. Recuerde que la UI hablaba de 22, 24 y apareció como una gran concesión del 27, a pesar de que la inflación pasada estaba arriba del 30 y pico. A ver, primero yo no haría una generalización de todo el sector empresario, porque hay sectores empresarios cuyas cuentas y cuyos resultados son muy buenos y no tendrían problema en firmar por encima del 27%. Lo que ocurre es que una cosa es firmar por encima del 27% y otra cosa es decir, voy a desafiar al ministro de Economía y firmar por encima del 27% porque él está equivocado. Y tal vez no esté equivocado, o sea, tal vez este año tenga razón. Y entonces este es el tercer problema de la negociación, que primero era recuperar el poder adquisitivo del salario, después era pelear contra la inflación, ahora es pelear para bajar la inflación. Y si queremos pelear para bajar la inflación, la lógica indica que tendrían que ser los aumentos salariales más o menos parecidos a la inflación proyectada del año. Lo que dice Bain, dice, si uno toma la inflación pasada, tiene el 35. Si uno toma la inflación futura con los guarismos de estos últimos 3 meses, tomando las consultoras privadas, ¿no? Las consultoras oficiales, estamos en el 25. Meguira, ¿cuál es el análisis que están haciendo ustedes? Y sobre todo lo que dice Diego, que dice, bueno, finalmente las empresas dicen la inflación futura podría ser menor este año a la del año anterior y bueno, entonces los salarios tienen que negociarse a la baja respecto de las paritarias del año pasado. En principio hay que ubicarse en la realidad. La realidad es que más del 50% de los trabajadores cobran menos de 5.000 pesos por mes. O sea que el resultado de las paritarias en la cuenta final sobre la fuerza del trabajo es relativo. Es relativo porque toma un sector de los trabajadores y no, por ejemplo, el 34% que no tiene registro de trabajadores no registrados o precarizados. Respecto a las paritarias, siempre hubo pautas, coincido. Ahora, las pautas o fueron simulados, no fueron expresas, y fueron flexibles y siempre a la par de la inflación o un poco por arriba. Es muy distinto a aquellos sectores que están negociando colectivamente con inflación pasada, están recuperando salarios, de aquellos que están trabajando con inflación prevista, es decir, que están previendo la inflación del año. En tal sentido, en general, lo que ha habido es una caída del salario real. En promedio, en el 2014, la caída del salario real fue superior al 5%. El sector público perdió salario real y el sector privado, en menor medida, también perdió salario real. Esto trae aparejado un aumento constante de la conflictividad laboral. Lo distinto a otros años es que ahora la conflictividad se da sobre paritarias de actividad. Antes las paritarias por actividad, en su gran mayoría, hace 2 o 3 años, se negociaban sin necesidad de conflicto. Hoy hay necesidad de conflicto para arribar a una determinada suma. Encima, el tope salarial se le suma el tope que significa
el impuesto a las ganancias en la negociación colectiva. Es decir, además de la afectación de más de 1,5 millones de trabajadores, el impuesto actúa sobre la negociación colectiva que muchas categorías que son altas no les conviene percibir porque empiezan a descontar. Por lo tanto, lo que se provoca es lo que se llama en el acordeón un achatamiento de escalas. El achatamiento de escalas necesariamente genera conflictividad interna y baja de la productividad. ¿Por qué? Porque no hay una relación entre supervisor y trabajador, se empiezan a discontinuar la relación interna en las empresas. Por lo tanto, lo que se puede decir es que la conflictividad va a seguir, que se va a coronar en la huelga general dispuesta por CGT y por CTA para el 9 de junio, y que esa huelga general no hace más que reflejar el descontento de muchos sectores. Si nos tomamos en cuenta lo que dijiste de entrada, vamos a tener una semana que comienza con el paro bancario, continúa con la huelga de aceiteros y concluye con la huelga general. Pero creo que esto no va a ser suficiente y requiere una negociación más amplia. Es decir, hay que romper con la unilateralidad del gobierno. Este sistema, tal cual fue concebido en el 2013 en adelante, está llegando a su fin. Cremonte, ¿cómo se destraba todo esto? Porque, por un lado, bueno, de Diego como asesor empresario, bueno, admite de que hay, digamos, una presión muy fuerte de economía sobre el propio sector empresario, que algunas empresas sí pueden pagar, sería el caso de aceiteros, porque tienen un nivel de concentración y de rentabilidad muy buena, podrían pagar y estarían dispuestos a pagar ese 36%, pero está ahí la presión del gobierno. ¿Cómo? El problema, si me permitís, es, entre otras cosas, abordar el tema paritarias como si fuera una sola gran discusión en términos de porcentajes. No se puede decir que el 27,8% es lo aceptable y que el 36% es una locura. Acá se ha desvirtuado una discusión. En todos estos años donde ha habido negociación colectiva y ha sido saludable y demás, y ha habido una gimnasia, si se quiere, por pelear por salarios o por defenderse de pagar salario en el caso de los empresarios, lo que no se puso arriba de la mesa es cuánto vale la fuerza de trabajo. Es decir, cualquiera de acá sabemos cuánto vale una botella de agua mineral. Y sabemos que si nos la quieren vender a 50 pesos es cara y a 5 pesos es barata. Ahora, ¿cuánto vale la fuerza de trabajo? Bueno, lo que nosotros decimos, que la fuerza de trabajo tiene un valor que está fijado por la ley. La Constitución Nacional y la ley dicen cuánto vale la fuerza de trabajo. Déjame terminar. Sí. Perdón. Vale, lo que nosotros estimamos es 14.900 pesos. Ahora, eso es lo que vale según la ley. ¿Por qué hay que discutir un porcentaje? El salario mínimo vital y móvil, o como recién se decía, si la mitad de los trabajadores ganan 5.000 pesos, ni el 27%, ni el 30%, ni el 50% le va a alcanzar. Lo que hay que discutir es una verdadera política de ingreso, una política salarial, si realmente se quiere un país, un Estado, que se motorice a través de la producción, a través del pleno empleo, a través de los salarios, a través del consumo, como se pregona, pero la realidad indica que la fuerza de trabajo se paga a menos de la mitad de lo que vale y genera este tipo de discusiones que realmente no va a llegar a una solución, que es un poco tu pregunta. Estamos convencidos, el 36% es un buen acuerdo. Las empresas también están de acuerdo en pagarlo. Lo pueden pagar. Pueden pagar eso y mucho más las aceiteras. Los números los hemos difundido muchas veces. El costo salarial en la facturación de las empresas, grandes y chicas, es muy bajo. En el caso entre el 0,5 y el 1,8. Pudieran pagar esto y mucho más. El salario no genera inflación en ningún caso, según lo vemos nosotros. Pero si no hay ninguna duda en una actividad donde no genera inflación, es en la aceitera, ¿no? Donde además el precio está controlado, no aumenta. O sea, no hay razones ni económicas ni de la negociación colectiva que indiquen que este acuerdo no debe cerrarse hoy, ayer, el viernes pasado. El problema es político, ¿no? Es evidente. De Diego, vamos a suponer que usted fuese asesor de la Cámara del Aceite y está en esta situación. ¿Usted qué le diría a su asesorado? Le diría, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo destrabamos esto? ¿Cómo ve usted que se podría destrabar como asesor empresario? Yo creo que la negociación colectiva no es el salario real. Creo que la negociación colectiva es un piso. Bueno, ellos plantean el piso 14.300. Está bien. 14.900, perdón. Pero estamos hablando de una actividad, para decirlo en términos sencillos, VIP, porque están entre los ingresos más altos del país, ¿no? Comparables con otras actividades que están en el mejor estándar salarial
Horacio hace un minuto mencionó cuánta gente gana 5.000 pesos, o sea, 150, 200 pesos por día, que no le sirve obviamente para sobrevivir. Yo creo que las paritarias son un salario mínimo convencional, o sea, un salario mínimo que está por encima del salario mínimo vital y móvil, que en este momento está en 4.700 pesos, y que si le agregáramos un 30% estaría en 6.000, y por encima de los 6.000 se negocian las paritarias. Entonces, yo creo que es mejor firmar un acuerdo más bajo que lo que se está pretendiendo en el sector sindical de firmar el 35-36% frente a un planteo casi estructural que está haciendo el Ministerio de Economía de que esto es una forma de enfrentar con eficacia la inflación, y por encima de ese mínimo las empresas que están en condiciones de pagar sus salarios superiores que lo hagan con un acuerdo también con el sindicato. Nosotros tenemos muchísimos convenios colectivos. Bueno, pero entonces después la negociación por empresa, pero después la negociación por empresa partiría de un piso mucho más bajo. No. Yo firmaría, por ejemplo, como nosotros hemos tenido muchas firmas así, por eso creo que la negociación colectiva ofrece muchos instrumentos. Yo firmaría el convenio del mínimo que me impone el gobierno, porque no hay salida, no es que el gobierno da opciones, alternativas. Se ha colocado en una cruzada, y en donde el brazo no le van a torcer el brazo. Después en las empresas que negocien otra cosa. No, que se firme el 27% y después las empresas que puedan pagar por encima y que puedan firmarlo con el sindicato, porque además el sindicato tiene sus resortes, tiene el derecho de huelga, tiene la posibilidad de hacer la huelga por empresa, que firmen lo que pueda pagar en exceso. Nosotros tenemos, y obviamente no puedo decir el sector, pero nosotros tenemos firmados acuerdos que no pudieron ser homologados ante el Ministerio de Trabajo en forma privada y se están cumpliendo. ¿Cremonte? Bueno, nosotros creemos en la negociación colectiva por actividad. Creemos que si hay un sector fuerte, pues sería muy fácil, como plantea el doctor de Diego, que por ejemplo en la ciudad de Rosario, en el polo agroexportador más grande del país, se negocien salarios altos y dejar a su suerte a los trabajadores de la industria del oliva, que acaban de fundar un sindicato en La Rioja y por pelear por un salario como el de actividad terminaron presos, ¿no? en este país. 9 despedidos en una empresa en Vichigasta, 4 trabajadores detenidos solamente por reclamar el salario de la actividad. Es decir, una de las convicciones más grandes que tiene la Federación Aceitera es, si estamos en una federación, es para que el salario mínimo que se plantean los términos que yo recién mencionaba sea aplicable para todos los trabajadores del país, estén en una empresa que lo pueda pagar o no. Y si no lo puede pagar, hacemos un planteo muy sencillo siempre, que nos traigan los balances y la documentación y veamos si lo puede pagar. Ninguna demostró que no lo puede pagar. El costo salarial o la rentabilidad de las empresas chicas proporcionalmente es mayor que el de las empresas grandes. Meguira, lo mismo. El sistema de negociación colectiva depende del sistema de producción, de la etapa del capitalismo que estamos viviendo. El capitalismo muta y la negociación colectiva no. Es decir, seguimos con una ley que es de la década del 50. Lo saludable es el ámbito mayor de negociación, no el ámbito menor, porque ahí los trabajadores, es decir, el ámbito, cuanto mayor es el ámbito, mayor posibilidad de igualación hay. Cuanto menor es más débil y, por supuesto, la empresa que tiene más rentabilidad va a pagar mejor y la que tiene menos va a pagar menos. Los niveles de negociación los tienen que establecer libremente las partes. Lo que pasa es que el modelo sindical argentino impide eso y le da el monopolio de la representación a muy pocos. Entonces hoy se está generando una profunda transformación a partir del conflicto, no a partir de la negociación colectiva formal, a partir de la huelga. Y lo que está existiendo es cualquier cantidad de negociaciones informales y que se están haciendo con nuevos sujetos, que no son los sujetos tradicionales, institucionales y reconocidos. Ese modelo del famoso triángulo de producción capitalista dentro de un Estado se está acabando. Es decir, hay que generar nuevos sistemas de negociación colectiva acorde con la etapa del capitalismo que se está viviendo. Tenemos que ir cerrando. Es decir, las empresas lo solucionan muy fácil, con imposición de la voluntad unilateral. Lo que no negocian lo terminan imponiendo unilateralmente en la empresa. Entonces lo saludable es negociación por actividad, nivel amplio para generalizar, como decía Matías, pero también negociación colectiva en otros niveles, por región y por empresa también.
Casi podríamos hacer un acuerdo entre los tres, porque... ¿Por qué? Y porque muchas de las cosas que se están diciendo son formas de decirlo con distinta terminología. Hoy la negociación colectiva y la huelga son complementarias. La huelga, ejercida como derecho constitucional, si es ejercida con responsabilidad, y bueno, va a terminar siendo un elemento idóneo para fijar los salarios. ¿Aceiteros lo está haciendo con responsabilidad? Yo creo que el problema de Aceiteros es que se colocaron en una posición en un camino que no tiene retorno, en un callejón sin salida, donde hay una sola alternativa. Si uno explora hoy cómo se negocia en Europa, en los países centrales de Asia, donde se están haciendo negociaciones colectivas ultra flexibles, los niveles de negociación están estratificados y la medida de fuerza como instrumento es el último recurso, no es el primero. Entonces, ¿cuál es el problema del conflicto de aceiteros? Venció y que el 31 de marzo. Claro, se convirtió en un conflicto tan largo que ahora los daños son irreparables. Y los van a pagar todos. Tenemos que ir cerrando. Solamente quiero hacer una aclaración porque tenemos que ir cerrando. El convenio venció el 31 de marzo. Pasó la etapa de la conciliación obligatoria y recién apareció en mayo el conflicto abierto porque venció la conciliación obligatoria. Entonces, me parece que estando a fin de mayo, un convenio que venció en marzo, en un país que tiene 2 o 3% de inflación mensual, no te deja margen. Ese mínimo margen que hay, habría que planteárselo al gobierno, porque hoy el que está utilizando como recurso la negociación colectiva a la baja es el Ministerio de Economía, ni siquiera es el Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de Trabajo instrumentalmente lo que sigue es indicaciones de la Presidenta de la Nación. Nos están sacando del aire, les agradezco muchísimo la presencia, vamos a seguir el debate, pero hemos logrado por lo menos un primer principio de acuerdo acá, esperemos que se pueda extender al Ministerio de Trabajo y que, bueno, la paritaria aceitera quede totalmente destrabada, se solucione este conflicto y continúen los otros, porque no olvidemos, paro bancario continúa mañana, y se viene paro de camioneros, hay un conflicto latente en gastronómicos y 9 de junio hay un paro general. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. Es bueno tenerte. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Desde la Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires invertimos en salud, en educación, en infraestructura y también en desarrollo social. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli.